venir. Y se trata de presentar al doctor Martín López Torredoira, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Él es doctor en físicas y doctor en filosofía. Le dirigió la tesis el doctor Juan Arana, de la Universidad de Sevilla. Y hace aproximadamente algo menos de un año me escribió diciendo: vamos a ver, Paco, resulta que quiero dar una charla que se llama, lo digo aquí el título completo, y tengo aquí escrito porque es largo. Así, y Feminismo de la Ciencia, Ideología Impuesta y Caza de Brujas, que la he propuesto para dar en varios foros y no me han dejado. Entre ellos, foros científicos de mucho prestigio, ¿no? Entonces yo le dije, Martín, si no te han dejado a ti, allí, pues vente para acá, que aquí te escuchamos. Por eso lo digo para que tenga el morbo suficiente como para aceptar lo que aquí se va a decir, ¿no? Entonces, efectivamente, forma parte de nuestra naturaleza y libertad, pues ser, como dicen algunos latinajos, refugium peccatorum y consolates afflictorum, ¿verdad? Es decir, todo aquel que se le niega el sitio en alguna institución viene aquí a contárnoslo y nosotros lo recibimos con las manos abiertas y con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, para que el doctor López Torredoira lo sepa, el seminario, eso se inscribe como jornada de clausura del seminario de posgraduados de Naturaleza y Libertad, en la cual hay doctores recién egresados, como el doctor José Navarro, o doctores ya muy consolidados, como el doctor José Manuel Ortega, o bien a la doctora Caballero, o bien o doctorandos como el doctor ya Domingo Vilaplana, doctorando Salvador Anaya, y otros más que se van a incorporar a continuación, ¿no? Pues muchas gracias, le cedo la palabra al doctor López Torredoira. Empiezo yo, pues gracias sobre todo por la invitación, que como veces trabajo cuesta que me dejen expresar estas ideas en otros lugares y es todavía un privilegio que tenemos en algunas instituciones en España poder hablar de estos temas. Como contaré más adelante, hay lugares donde ya no se les habla de estos temas ni escribir ni nada. Eso es además un peligro muchas veces para los investigadores hablar de estos temas. Quiero dar un par de apuntes, un par de notas antes de empezar, a declaraciones sobre mis intenciones, sobre mi relación con este tipo de temas. Primero, que no tengo ninguna afiliación política ni vengo en representación de ningún partido político. Estamos en época de campaña, ya una larga época de campaña, una tras otra que tenemos, y estos temas, concretamente el tema del feminismo, es un tema que suelen tocar todos los políticos. Yo no tengo ningún interés político, ni pertenezco a ningún partido político, y aunque tenga más simpatías por unas ideas que otras, no vengo aquí en representación de nada. Tampoco, asimismo, no vengo en representación de ninguna idea de otro tipo, ideas religiosas. Es muy común oír la crítica cuando se habla de ideología de género, por ejemplo. Hablaré mucho de ese término, ideología de género. Cada vez que se menciona esa expresión, alguien puede decir, no, este viene de la Iglesia Católica, porque este término lo utilizan los católicos y ya fichan a alguien, ya no escuchan al resto del debate. Ya como es este grupo, pues ya no lo escuchamos. Yo tengo muchas simpatías con muchos pensadores católicos y tengo muchas afinidades, pero no soy un pensador católico tampoco. O sea que lo advierto para que no me malinterpreten de alguna manera y no me malclasifiquen. Otro segundo punto que quiero aclarar es que, quizá no hacía falta recordarlo, no tengo motivaciones personales para hablar de esto. No soy una persona frustrada en el trato con el sexo contrario, un divorciado que ha tenido grandes problemas. No, es algo que se suele escuchar mucho. Esta persona, como ha tenido problemas con las mujeres, pues ahora viene a criticar el feminismo. Bueno, todo el mundo tiene sus problemas, ¿verdad? Pero yo tengo, creo que un trato excelente con muchas mujeres maravillosas que he conocido y para nada me considero misógino, como se suele decir, ¿no? Es el calificativo que suelen dar a quien se atreve a criticar el feminismo. Es fácil de quitarse el argumentador del tema. Bueno, y sin más, voy a hablar del feminismo y voy a hablar del feminismo en la ciencia. Tendré una introducción amplia sobre el tema del feminismo, de algunas ideas que maneja, algunas críticas que se le puede hacer desde mi punto de vista y desde el punto de vista de otros autores, y luego trataré el tema de cómo ha entrado el feminismo en las instituciones académicas y en la ciencia.
es conveniente hablar del tema desde muchos puntos de vista y eso es lo que me ha animado a presentar esta exposición. Yo sé que se hacen muchas exposiciones sobre el tema de feminismo, pero tengo la impresión de que se dan desde un punto de vista sesgado, desde un punto de vista que es totalmente válido presentar, pero hay otros puntos de vista y creo que es sano para una sociedad plural presentar varios puntos de vista y discutirlos, obviamente, y aceptar críticas y decir, bueno, pues yo acepto esto, yo no estoy de acuerdo, bueno, es totalmente normal, esa es mi intención. No pretendo convencer a nadie, no pretendo dogmatizar a nadie, pretendo presentar un punto de vista más entre los muchos que hay. Si vamos a hablar de feminismo, deberíamos decir primero qué es el feminismo, ¿no? Y eso es complicado porque hay muchas definiciones posibles, hay muchas escuelas posibles, hay muchos autores posibles, y probablemente si nos atrevemos a decir el feminismo es esto, alguien nos contestará, es que usted no ha entendido el feminismo. Es una contestación muy típica, ocurre en cualquier tema. Si hablamos de religión, con algún sacerdote, algún obispo, y criticamos la religión, nos dirá, es que usted no ha entendido la idea de Dios. Bueno, probablemente no la hayamos entendido como él, pero algo entendemos y se trata de discutir las mismas ideas desde puntos de vista distintos. Yo asumo que no soy una autoridad sobre el tema de feminismo, pero sí, como a todo el mundo, nos llegan muchos mensajes, se ven mensajes en la prensa, de manifestaciones, y veo más o menos cuáles son las líneas principales del feminismo actual. Aquí señalo 3 o 4 quejas. Yo creo que el feminismo básicamente es como una queja, ¿no? Una queja de un sector de la sociedad, en este caso serían las mujeres, podía ser el proletariado, podían ser otros sectores, pero en este caso serían las mujeres, contra la sociedad en general por considerarla machista, sexista y discriminatoria, etc. Los 2 primeros puntos que señalo aquí son los que más voy a trabajar en esta charla, ¿no? Los que más voy a referir, que tienen más que ver con las ciencias. Se dice muchas veces que la mujer ha estado y sigue estando privada en contra de su voluntad de la participación en el mundo laboral, en la cultura, en la política, en la guerra. Dentro de la cultura incluyo la ciencia, por supuesto. También se dice que mujeres de gran relevancia no han tenido el reconocimiento histórico que merecían. Y luego hay otra serie de discursos que no tienen mucho que ver con mi charla, porque yo no voy a tocar todos los temas de feminismo, sería mucho más amplio. En vez de hablar 70 minutos, pues hablaría 4 horas, yo creo. Pero es de señalar el papel siempre de víctima que se quiere dar un poco a la mujer en general, en línea general, es decir, que la mujer es más susceptible de ser una víctima, tratada abusivamente como esclava sexual, al servicio de un orden heteropatriarcal. Incluso en las versiones más extremas del feminismo se llega a señalar al sexo masculino como un sexo tóxico, culpable del mal y la violencia que hay en el mundo. Ya digo, de esto no voy a hablar mucho, si acaso referiré algunas palabras al final, los últimos 10 o 15 minutos, pero voy a hablar principalmente de lo otro, del mundo de la cultura, el mundo de el trabajo en general y algunas cuestiones. También dentro de la ciencia hay un tema que no voy a tocar, que también está muy de moda, que es el tema del acoso sexual. No voy a hablar de eso prácticamente. Eso daría para hablar mucho, pero no voy a tocarlo. Daré unas cuantas pinceladas cuando hable al final sobre la violencia contra la mujer. Voy a empezar hablando de algo muy básico, que es la división del trabajo en nuestra sociedad. Antiguamente, históricamente, no en la actualidad. Es un tema central, a ello se han agarrado muchos feministas para decir que la mujer ha estado discriminada en el campo laboral y se dan unos planteamientos que podrían tener visos de justicia si se aplicasen hoy en día, con los medios que tenemos, pero hay que comprender muchas veces las circunstancias que se tenían en la antigüedad. En la antigüedad no había medios anticonceptivos, muy pocos, al acceso de muy pocos, con lo cual las familias normalmente tenían muchos hijos. En la antigüedad no había guarderías como hay hoy en día. Si acaso las familias de clase alta, pues sí, podían pagar una nodriza que cuidara personalmente a los hijos, pero no había, para la gran mayoría de la población, no había lugares donde dejar a los hijos para que la mujer pudiera ir a trabajar. Por haber, no había ni biberones de plástico o de cristal como hay hoy en día. Una cosa tan básica que decimos, bueno, eso hoy en día es efectivamente asumible que un hombre puede cuidar una criatura, un bebé, porque hay medios para ello. Pero es que eso no existía en el pasado. O sea, algo tan sencillo como eso no existía. Entonces,
Decir que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos eran una especie de abusadores del poder masculino porque oprimían a la mujer y la mandaban a casa a tener hijos. Bueno, a veces tiene parte de realidad, pero hay que entender la circunstancia que había en aquella época. Prácticamente en cualquier civilización, a lo largo de siglos y en cualquier lugar del planeta, el orden ha sido siempre el mismo. Básicamente, la división del trabajo ha seguido un orden lógico, que es que las mujeres, por lo general, estaban más cerca del hogar, más cerca de los hijos, y las tareas más duras y que requerían estar más tiempo lejos del hogar, pues eran asumidas por el hombre. Era una cuestión de supervivencia, no una cuestión de discriminación. No se pensaba en discriminación en aquella época. Si queríamos que los hijos no se nos muriesen, pues de alguna manera pues, era lo único que cabía hacer. Eso ha configurado una estructura de la sociedad en la cual efectivamente la mujer ha estado relegada en muchos trabajos. De hecho, hay algunos oficios específicos de la mujer, como señalo aquí, por ejemplo, alfareras, nodrizas, lavanderas, bordadoras. En la industria textil, después de la Revolución Industrial, hubo mucha presencia femenina. O sea que no se puede decir que la mujer estuviera excluida del trabajo exclusivamente, absolutamente, pero sí es cierto que la gran mayoría de los trabajos eran sitios de hombres, ¿no? y se excluían a las mujeres, eso es así. También por razones de protección del honor, porque los conceptos del honor han cambiado mucho. En el siglo XVI y en el siglo XVII pues no estaba bien visto que una mujer estuviera trabajando en medio de un centenar de hombres. Hoy en día esos conceptos morales han cambiado, pero en aquella época era así. El mundo funcionaba así, por cuestión de seguridad también, etc. Se ve muchas veces esto como un lado negativo, y lo es, no voy a decir que no, yo creo que sí que tiene su lado negativo, y afortunadamente hemos superado esa fase de la historia, y las personas, gracias a los medios que tenemos, pues pueden elegir si se quedan en casa cuidando a sus hijos o pueden ir a trabajar. Eso ha sido maravilloso en el siglo XX, XXI, cuando hemos podido conseguirlo, pero hay que juzgar la historia en su contexto. Y hay que juzgar también los lados positivos. El trabajo no es un privilegio tampoco, es una carga muchas veces, y esa carga la han asumido muchas veces los hombres, y muchas veces han sido las mujeres las beneficiarias del privilegio de no tener que trabajar, sobre todo en las clases más altas, ¿no? Entre burgueses adinerados o aristócratas. Aquí tengo una cita curiosa de Bertrand Russell, que no es tan antigua, es un filósofo del siglo XX, esto es una cita de los años 30, en el que todavía se quejaba de que había muchas mujeres que vivían sin trabajar, básicamente, y que decía, es justo que la mujer reciba su pago por cuidar de la casa, cocinar y atender a los hijos, pero no únicamente por tener relaciones sexuales con un hombre. Tampoco la mujer que ha amado y ha sido amada por un hombre debe vivir de la pensión para alimentos cuando el amor ha terminado. Una mujer, como un hombre, debe trabajar para ganarse la vida. O sea que yo creo que no solo las feministas estaban de acuerdo en que hay que incorporarse al mercado laboral, sino que también, desde otros puntos de vista, también se empujaba a que es justo que las mujeres trabajen, no como derecho, sino también como obligación. El privilegio viene también por el hecho de que los trabajos más peligrosos, los que ponen en riesgo la vida de las personas que lo ejecutan, casi siempre han estado en manos de hombres, y aún hoy en día siguen estando en manos de hombres. Hablo de las guerras, por supuesto, pero hablo de cualquier tipo de trabajo peligroso. Hay una estadística que no se menciona mucho en los medios de comunicación actualmente, están muy entretenidos con la violencia de género, creo que es el único tipo de fallecimiento que interesa, pero es una estadística igualmente espeluznante, que es que al año en España fallecen en siniestros laborales del orden de 500 personas. 500 individuos. Y de esos 500, 470 son hombres. O sea, alrededor de un 93%. Y 500, sí, de esos 500. En accidentes laborales, ¿no? Es claramente una situación de privilegio. Y no veo un grito del movimiento feminista diciendo nosotros queremos un sistema de cuotas por lo cual la mujer esté 50% presente en este tipo de trabajos. Nadie reclama eso. Nadie lo reclama porque obviamente es una carga. Aquí, así es. A lo que voy es que si hablamos de justicia, claro que sí, hay situaciones que han sido muy injustas con la mujer y que ha habido que corregirse, pero si hablamos de justicia tenemos que hablar en todos los términos, para lo bueno y para lo malo. Es decir, nos quedamos lo bueno del pastel y lo malo que se nos queda los demás. Eso no es hacer justicia, eso tiene otro nombre, ¿no?
En el poder político también encontramos una mayoría de hombres por las mismas razones que lo que encontramos en los oficios, en el trabajo. La política es un trabajo, realmente. Y bregar con los sinsabores de la política pues es un trabajo duro muchas veces, que no ha sido siempre fácil. Hoy día es quizá más sencillo, pero históricamente no ha sido fácil. No obstante, también es conocido que ha habido grandes monarcas con nombres de mujeres y no han estado invisibilizadas, como se suele decir por la historia. Ha habido grandes mujeres, reinas, y se reconoce su valía. No ha habido una prohibición explícita de las mujeres para ocupar cargos políticos. Sí es cierto que hay una desigualdad entre hombres y mujeres. Los hombres tienen prioridad en la descendencia de las monarquías, pero de la misma manera que los primogénitos tienen más prioridad que el hijo segundo. No hay más discriminación en ese hecho. Es un sistema monárquico que tiene unas reglas que se establecieron así, pero no hay que verlo como discriminan porque es mujer, ¿no? Las mujeres cuando han tenido que gobernar han gobernado y lo han hecho muy bien, también como los hombres y en algunas ocasiones mejor. Vamos a, como decía, al mundo académico, que es quizá el que más nos interesa. Igualmente, insisto, las universidades, como centros de formación profesional que han sido en su época, pues han estado centrados en personas que iban a ejercer ese tipo de formación. Han carecido de prioridad, incluso se han excluido a aquellos individuos que tenían pocas probabilidades de ejercer la profesión y esa es quizá la principal razón por la que en muchas universidades no han nacido mujeres. Hay excepciones, de todas maneras. Aquí vemos en el siglo XV, grabado un relieve del siglo XV, una mujer rodeada por un grupo de hombres en que ha habido mujeres que han estudiado incluso en épocas del pasado. En opinión del historiador Jacques Barzun, la idea de que el talento y la personalidad de la mujer han estado reprimidos en todo momento durante nuestro medio milenio, en los últimos 500 años, salvo los últimos 50, es una ilusión. Y tampoco educación y oportunidades de perfeccionamiento eran siempre inaccesibles a las mujeres. Riqueza y posición eran sin duda indispensables y tienden a seguir siéndolo. Discutible todo esto, por supuesto, si tenemos tiempo hablaremos más, pero lo que quiero resaltar es que creo que se ha exagerado algo de fondo de razón, si se tiene, el argumento feminista, pero se ha exagerado cuando se decía que la mujer ha estado excluida de la cultura por un prejuicio machista, porque la mujer era inferior. No se trataba solo de inferior, se trataba de ser eficiente de alguna manera las universidades formando personas, principalmente. Además, es sabido que ha habido, como decía la cita de Barzun, ha habido durante todas las épocas que nos han precedido mujeres en la más alta cultura de la más alta vía, sobre todo de clase alta, bien sea en grupos académicos o más bien una formación privada. La cuestión era exactamente lo que señala aquí Barzun, de tener medios económicos para poder dedicarse al estudio. No ha habido, como se suele decir, una prohibición de la mujer de acceder a la cultura. No han accedido en la misma medida, pero no ha habido una prohibición explícita de que las mujeres no puedan aprender a leer o no puedan aprender. Ha habido pensadoras y ha habido escritoras muy brillantes en todas las épocas que nos han precedido. A eso me refiero. En cuanto al reconocimiento, es cierto, claro que sí, que hay muchos más hombres en los libros de historia que en cualquier faceta que mujeres, pero también es cierto que eso va en proporción al número de personas de distintos géneros que han ido dedicadas a las distintas facetas. No obstante, a cualquiera se le puede venir a la cabeza nombres de mujeres muy ilustres en toda la historia, en cualquier faceta humana, heroínas de guerra, en el poder político, en literatura, en artes plásticas, en música, en filosofía. Hay nombres que han estado ahí, y han estado ahí antes incluso de que los feministas proclamaran un mayor espacio para la mujer en la historia.
¿Qué pasa con la ciencia? Y a eso vamos ya para entrar en el tema más central de mi charla. La ciencia, pues efectivamente, si uno coge cualquier científico del libro de texto, pues casi un 99% de los nombres mencionados pues pueden ser hombres fácilmente. Pero es que eso corresponde más o menos a la cantidad de personas según sexos que se han dedicado a la ciencia. Probablemente haya un 99% de hombres más o menos en el libro de texto, porque el 99% de las personas que se han dedicado a la ciencia antes del siglo XX, refiriendo no a la actualidad, antes del siglo XX, pues casi todos eran hombres por esa razón. No es una cuestión de prejuicio machista que vamos a invisibilizar a las mujeres para que no se las vean, ¿no? De hecho, hoy se está haciendo un poco el esfuerzo en el lado contrario. A veces en su justa medida se está recuperando ciertos nombres de mujeres a lo largo de la historia, a veces en su justa medida, y otras veces creo que se está empujando demasiado a meter en la historia nombres que no son comparables a sus iguales, a sus semejantes, ¿no? Bueno, vamos a poner algunos ejemplos, todos discutibles, y todos son nombres de personas brillantísimas dentro de la ciencia, mujeres que han sido grandes estrellas de la ciencia y merecen estar en los libros de historia. No sabemos si en la medida en que se está empujando, pero merecen estar. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los casos más conocidos de Hipatia de Alejandría, que si tenemos que hablar de la ciencia de la antigüedad y la mujer, pues obviamente este nombre tiene que salir a la palestra. Y no me cabe ninguna duda de que es una notable maestra, lo que digo aquí, de matemáticas, astronomía, filosofía, una mujer ejemplar y que merece un sitio en la historia. La cuestión es ver qué sitio merece y por qué ha pasado a la historia. Los esfuerzos que se están haciendo hoy en día por parte de divulgadores, historiadores, etcétera, pues tratan de vender más la imagen de decir, oiga, pero mira, que era una mujer, y además, para más Inri, fue mártir, y de los cristianos, además. Entonces, el gran público se está quedando con esa imagen. Cuando le preguntamos a las personas interesadas en la ciencia, ¿y qué sabes tú de Hipatia de Alejandría? Pues básicamente saben eso, de que fue una mártir, de que fue una destacada matemática y astrónoma. Ah, sí, muy bien, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para pasar a la historia? Si hablamos de Arquímedes, podemos hablar del principio de Arquímedes. Si hablamos de Pitágoras, hablamos de muchas contribuciones. ¿Qué ha hecho? Bueno, pues efectivamente sabemos que ha hecho cosas, pero lo que se está vendiendo muchas veces es la imagen de esa. Hay que ponerla en la historia porque es una mujer y necesitamos poner mujeres en la historia. Eso, bueno, eso puede resultar un poco aberrante, ¿no? Visto desde fuera, sobre todo si lo comparamos con otros personajes, porque, por ejemplo, si hablamos del neoplatonismo, el personaje más relevante del neoplatonismo es Plotino, y estoy seguro que muchas personas conocen más a Hipatia que a Plotino. Pues no es justo, porque Plotino ha sido un personaje mucho más destacado de esta escuela. Si hablamos de las contribuciones, por ejemplo, pues sí, es verdad que hizo una innovación al hidrómetro, una especie de mejora del trabajo de Arquímedes, y también una mejora del astrolabio, que ya había sido inventado anteriormente por Hiparco. Pero Hiparco y Arquímedes, pues bueno, están a otro tipo de nivel, me parece a mí. Yo creo que es justo reconocerlo. Sin quitarle méritos a Hipatia, obviamente, que tiene que estar donde está. Otro personaje, por ejemplo, en el siglo XVIII, que ha sido una época, yo creo que el siglo XVIII y el siglo XIX ha sido la época de los más eminentes científicos, quizá una de las mujeres más destacadas del siglo XVIII es la marquesa de Châtelet, sobre todo famosa por haber traducido al francés los principios de Newton. Y también trabajos científicos de escasa relevancia, pero ha hecho trabajos científicos. Es desde luego una mujer destacadísima en su época, que estuvo codeándose con los grandes intelectuales de la época. Pero ojo, no mezclemos a la marquesa de Châtelet con Newton o Laplace, no están al mismo nivel. No podemos decir, no, es que la discriminan por ser mujer. No la discriminan por ser mujer, la discriminan porque Newton y Laplace han hecho contribuciones mucho más relevantes a la ciencia que la marquesa de Châtelet. Bueno, aquí tenemos, sí, una gigante de la ciencia, aquí no hay discusión, Marie Curie, probablemente el ejemplo más notable de física, de mujer física. Es notable además que ha sido una de las pocas personas, uno de los pocos individuos que consiguió 2 premios Nobel, uno en física y otro en química. Para mí merece todos los elogios que se le dan. Lo que no hay que olvidar es que
los trabajos que hizo Marie Curie lo desarrolló conjuntamente con Pierre Curie, y muchas veces se olvida a Pierre Curie, por alguna razón. Si ahora cogemos Internet y ponemos la palabra Curie, aparecen decenas y decenas de páginas de Marie Curie, y Pierre Curie, bueno, aparece una paginilla por ahí. Los trabajos que han hecho y por los que han recibido ambos los premios Nobel, el segundo solo se lo han dado a ella por una razón, porque Pierre Curie falleció en 1906, por esa razón. Si no se lo hubieran dado también a Pierre Curie, pues tiene el mismo mérito, ¿no? Y no podemos decir que, bueno, como necesitamos más mujeres en la primera línea de la física, vamos a quitar a los hombres que nos estorban. No, Pierre Curie tiene su relevancia, tanto como Marie Curie, no nos olvidemos, sin quitarle ningún mérito a Marie Curie. No. He aquí un ejemplo, en este caso voy a decir lo contrario. Yo creo que a Netter no se la ha sobrevalorado lo suficiente. Para mí es quizá una de las mujeres más importantes de la ciencia del siglo XX. Ha sido considerada la mujer matemática más relevante de toda la historia. Y de hecho, cuando hablamos de Netter, no se la recuerda por si es hombre o por si es mujer, se la recuerda por sus contribuciones científicas. Nosotros físicos, pues claro, conocemos el teorema de Netter, por ejemplo. Y hay muchos otros trabajos interesantes. Entonces, es cierto que hay mujeres muy relevantes, pero por alguna razón quizá esta no sea la figura más emblemática que han utilizado las feministas. No entiendo muy bien por qué. Quizá una de las figuras, y ya termino, porque no tengo tiempo a recorrer todas las figuras, ya digo, daría lugar a un muy largo debate. Una de las figuras que más emblemáticas, que más simbólicas se le está haciendo hoy en día de la lucha feminista es Rosalind Franklin. Rosalind Franklin, que fue una bióloga, excelente bióloga, que ha hecho un gran hallazgo. El hallazgo ha consistido en lo que vemos aquí, que es esa fotografía que aparece ahí, unas imágenes por difracción de rayos X, que posteriormente, como se ve, la fotografía de por sí no dice nada, ahí no vemos nada, ahí no vemos el ADN ni nada, pero posteriormente sería utilizada por Watson y Crick para hacer uno de los argumentos, para elaborar uno de los argumentos que soportaba su modelo de la doble hélice. Como es sabido, en 1962 se dio el Premio Nobel de Medicina a Watson, a Crick y a Wilkins, que era más o menos el superior de Rosalind Franklin. Y eso ha sido utilizado hasta la saciedad por las feministas, por los feministas, para decir es una injusticia histórica porque no le han dado el Premio Nobel porque era mujer. Bien, no sé si hay algo de fondo de misoginia o de sexismo. No lo podemos saber, pero lo cierto es que la injusticia no ha sido por eso. Hay una razón mucho más evidente, es que el premio Nobel no se da a personas fallecidas. Rosalind Franklin falleció en 1958 y hay un estatuto de los premios Nobel que dice que no se puede dar a una persona que está fallecida. De la misma manera que no se le dio a Pierre Curie el premio Nobel, el segundo premio Nobel que le dieron a Marie Curie, pues lo mismo sucede aquí. No es una cuestión de que le tengan manía porque es mujer, simplemente que no cogía. Otra cosa también sería discutible, y de eso hay ríos de tinta en el libro de Historia de la Filosofía, si la contribución de Rosalind Franklin está a la altura de la contribución de Watson y Crick. La mayoría de los historiadores creen que no, porque el trabajo de Watson y Crick es un trabajo metódico que ha llevado años y años construyendo modelos, y Rosalind Franklin ha tenido una contribución muy puntual, que es presentar una fotografía que ni siquiera ella supo interpretar en su momento. Luego, posteriormente, cuando Watson y Crick empezaron a trabajar en el tema, ella trabajaría algo en eso, pero leyendo, yo no soy experto biólogo, no puedo juzgar, pero leyendo lo que dice la historia, por lo menos el trabajo de Watson y Crick está muy por encima. Se puede sin embargo, juzgar si Wilkins merecía estar ahí, o si hubiera estado viva Rosalind Franklin, pues posiblemente Franklin hubiera sido esa tercera persona. Otra cosa que se dice de Watson y Crick, injustamente en mi opinión, es que han ninguneado a Rosalind Franklin, que ni siquiera la citan en sus trabajos, lo cual es totalmente falso. Hay montones de artículos publicados en Nature donde Watson y Crick reconocen que la fotografía de Rosalind Franklin les ha sido útil para una de las pruebas que daban para su modelo, y agradecen y de ninguna manera ningunean a nadie, citan a Rosalind Franklin y está más o menos reconocida, ya digo, tanto en textos técnicos como luego en entrevistas en la prensa.
Entonces, creo que hay un ejercicio de exageración. Han cogido a Rosalind Franklin como la figura clave para reivindicar de la mártir de la ciencia y, bueno, obviamente ha sido una mártir porque desgraciadamente ha muerto joven, ha muerto con 37, 38 años de cáncer, precisamente relacionado con su trabajo con rayos X. Pero no es que la perversa labor de los científicos hombres haya ninguneado a Rosalind Franklin y se haya olvidado de ella. No me da esa impresión leyendo los textos. Contaré ahora una anécdota de mi universidad, de La Laguna, en Tenerife, acerca de este tema de Rosalind Franklin y biólogos. Esto es de la Facultad de Biología, concretamente. En el año 2013 se creó una comisión de especialistas para designar lo que se creía que eran los 8 biólogos o los 8 científicos con contribuciones a la biología más importantes de toda la historia. Entonces se reunió un comité de expertos y eligieron estos nombres que aparecen por aquí: Aristóteles, Linneo, Darwin, Pasteur, Ramón y Cajal, Pauling, Watson y Crick. A mí no me cabe duda de que los 4 primeros indudablemente tienen que estar. Los otros 4 son muy importantes, pero no sabemos si el puesto 5 o 6 o lo que sea. Este tipo de decisión provocó una gran polémica entre la Comisión de Igualdad de la Universidad. ¿Por qué? Porque, claro, no había ninguna mujer en la lista de las 8 primeras. Entonces pusieron el grito del cielo. No puede ser. Uno se puede preguntar, ¿por qué 8 y por qué no ampliar la lista 50? La cosa es que querían hacer un mural en la entrada de la Facultad de Biología y por razones artísticas solo cabían 8 personas. Entonces, vamos a coger los 8 personajes más representativos de la biología. Y han puesto pues, a estos que creo que por lo menos unos cuantos menos. Hubo grandes disputas y al final la comisión no cedió y se dejó la lista como estaba. Aquí viene una nota de prensa de un periódico local de Tenerife donde dice: la Facultad de Biología no hará cambios en el mural de la polémica. No obstante, la irritabilidad de esta comisión de igualdad llegó al decanato, llegó al rectorado, siguieron insistiendo y al final tuvieron que ceder. Una vez hecho ya el mural, tuvieron que borrar del mural a una persona y pusieron a Rosalind Franklin. ¿Y a quién quitaron? ¿A quién queréis que quitaron? A Linneo. Quitaron a Linneo para poner a Rosalind Franklin. Lo cual es una barbaridad. Linneo es casi uno de los padres de la biología, es el padre de la taxonomía, es un gigante dentro de la biología. Rosalind Franklin es muy importante, no es prácticamente importante, pero no está a la altura. Menos mal que lo quitaron a Darwin, pero es una cosa parecida. Uno de los miembros del comité precisamente me ha escrito hace un par de años y me dijo, y me contó cómo había sido la historia. Dice: tras terribles presiones, especialmente de la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad de La Laguna, y me temo que también del rectorado, se decidió eliminar a uno de los 8 y sustituirlo por una mujer que, en el mejor de los casos, hubiera ocupado una posición alrededor de la 40 en importancia en la historia de la biología. El borrado, como en los tiempos de la Unión Soviética, fue un don nadie en la historia de la biología, Linneo. Me consta que esta barbaridad, desde el punto de vista académico, se va vendiendo por los institutos de bachillerato como un gran éxito del poder feminista. Decía este profesor de biología que es de aquí de la universidad. De todas maneras, creo que aquí en España todavía estamos varios pasos por detrás de lo que está sucediendo en otros países. Si hablamos, por ejemplo, del Reino Unido, en Oxford ya se está hablando de obligar a los profesores a poner un 40% de sus autores en la lista de lecturas, sobre todo en campos de humanidades, en filosofía, en literatura. Lo mismo pasa en Suecia. Y otras cosas parecidas están pasando. Creo que hay también una propuesta en Suecia de eliminar parte de los estudios de historia porque creen que no son suficientemente cercanos a la ideología corriente, a la ideología feminista, y creen que no es útil para los estudiantes hablarles de lo que ocurría antes del siglo XVII, por ejemplo. Eso se está tratando ahora mismo en Suecia, con lo cual, ya digo, aquí en España todavía vamos pasos mucho más suaves con respecto a lo que está sucediendo en otros países.
Vamos a volver otra vez al tema de la ciencia, que es lo que se trata aquí. Creo que hay un mínimo de acuerdo general tanto entre feministas y no feministas, más o menos en nuestra sociedad. Yo, por lo menos entre todos los colegas científicos que conozco, más o menos están de acuerdo con que hay que evitar la discriminación. La discriminación, ya sea por razones de sexo, por raza, por grupo étnico, por ideología, no sé, por lo que sea. Si un individuo tiene unos méritos sobresalientes y además potencialmente puede seguir creando ese tipo de trabajo, pues bienvenido sea. Y es una lacra de la sociedad contra la que hay que luchar, el que haya una discriminación por otro tipo de razones que no sean las meramente curriculares, técnicas de la valía de un individuo, ¿no? Esto, en principio, en teoría, debería ser el lema del feminismo, ¿no? La igualdad. Están siempre hablando de la igualdad, la no discriminación, y ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Es que no hay tema de discusión. Por supuesto, la igualdad está reflejada en las leyes, en la Constitución. Hay igualdad de derechos, no nos olvidemos, no somos iguales, pero tenemos los mismos derechos y tenemos que tener las mismas oportunidades y no podemos discriminar. Yo creo que ahí no hay tema que discutir ninguno. El problema es cuando cada uno interpreta a su manera la manera de aplicar la lucha contra la discriminación. Yo, en mi manera pesimista de ver las cosas, un poco crítica, creo que no se está haciendo una búsqueda pura de la igualdad, sino que se está haciendo una especie de adoctrinamiento ideológico, llamémosle proselitismo, que no tiene por fin precisamente la igualdad. Porque al fin y al cabo la igualdad es algo que eso ya se lleva luchando mucho tiempo y ya está ahí en las leyes. Es cierto que hay casos individuales en que no se consigue, igual que hay casos individuales en que la gente roba en supermercados, pero la ley dice claramente que no se puede robar en supermercados y la ley dice claramente que no podemos discriminar por razones de género. Entonces, ¿qué estamos luchando por eso? Eso ya está conseguido. Ahora parece que lo que se trata es ir más allá y tratar de imponer una visión del ser humano, masculino y femenino, que puede ser correcta o incorrecta, en el caso que dejen hablar a los demás, ¿no? En mi opinión, también hay casos que no se le está prestando la suficiente atención de discriminación a los hombres. Y cualquier persona que hable de igualdad, pues tiene que preocuparse tanto por la discriminación hacia las mujeres como la discriminación hacia los hombres. En eso consiste la igualdad. Los hombres y las mujeres tienen que tener los mismos privilegios y las mismas obligaciones. No es decir, vamos a empujar a esta parte y a la otra que la zurzan. No, eso no es la igualdad. Y bueno, y el último punto que está aquí es el tema de la caza de brujas. Es una exageración, obviamente hoy en día no se están quemando brujas, pero es una metáfora. Cuando se dice caza de brujas, no estoy refiriéndome a que haya una Inquisición española aquí haciendo procesos, quemando personas. Lo que se refiere es al proceso que ha habido, por ejemplo, en los años 50 con el senador McCarthy en Estados Unidos, que se perseguía a individuos condenándolos al ostracismo por mera ideología, no por otra cosa. Este hombre es Tim Hunt, es Premio Nobel de Medicina, biólogo. En 2015 hizo unas manifestaciones en una conferencia en Corea del Sur diciendo algo sobre las mujeres, no nos importa lo que, concretamente decía algo así como que, en medio en tono de broma, decía que las mujeres a veces crean más problemas en los laboratorios y lloran más cuando se las felicita. Eso es lo que dijo más o menos literalmente. Posteriormente, él pidió disculpas por si había molestado con esas declaraciones y dijo que lo había dicho en tono irónico, que no había sido serio. No obstante, fue forzado a renunciar a su plaza en el University College de Londres sin darle la oportunidad de aclarar su posición. Estamos hablando de un premio Nobel de Biología, no es cualquiera. Otro ejemplo notable, en este caso no es exclusivamente dentro de la ciencia, es un ingeniero informático, ha sido el de James Damore, que en el año 2017 trabajaba en el pasado para la compañía Google, porque a raíz de un manifiesto que creó para circulación interna dentro de Google, que ni siquiera lo hizo público fuera de Google, lo circuló dentro de la empresa, en el cual decía que es probable que el hecho de que haya menos mujeres dedicadas a hacer
a ser ingenieras de software o lo que sea, el hecho de que haya menos mujeres pues puede obedecer a razones biológicas y no puramente culturales, básicamente decía eso. Bueno, pues por decir eso, por ponerlo por escrito, pues fue expulsado de Google. Fulminantemente, sin explicaciones ni nada. Esto actualmente se halla en el caso de los tribunales. Lo que pasa es que Estados Unidos es como es. Probablemente en España un trabajador no pueda ser echado de una empresa por cosas como esta, porque hay unos derechos de los trabajadores, ¿no? Pero Estados Unidos es otro. Ni le darán 60 millones de dólares. Probablemente, no, este hombre, claro, a Google lo que le interesa es que cerrar la boca a los medios de comunicación. Entonces le interesa echarlo y luego, aunque pierda el juicio, le pagan una millonada a Diamond, con eso se jubila y ahí queda la cosa, ¿no? Pero es injusto, no se puede echar a alguien por expresar su opinión. Puede estar equivocado, perfectamente equivocado, pero en eso consiste la libertad. No está agrediendo a nadie, no está difamando a nadie, simplemente está expresando su opinión de que cree que puede haber razones biológicas en esa diferencia, en esas diferentes proporciones. Aquí un caso en España, y además un caso de una mujer, María Caballero Van Wemer, que es catedrática de Filología en la Universidad de Sevilla. Ella y otra serie de autoras, eran todas mujeres, todas universitarias, de la Universidad de Sevilla y otras universidades, publicaron en el 2016 en la revista del CSIC Arbor, una revista bastante reconocida, un monográfico titulado «Hay mujeres más allá del feminismo», dando una serie de planteamientos críticos con el feminismo y de distintas secciones. Había una de las secciones, uno de los artículos que firmaba la misma María Caballero, en la que cuestionaba, por lo menos, que exista discriminación por género actualmente en España. Eso ha dado lugar a que asociaciones feministas, sindicalistas, agrupaciones de mujeres científicas, algunas de aquí de este instituto, porque me ha llegado un correo aquí en este instituto de alguien buscando recoger firmas para solicitar que se retirara la publicación del CSIC. Afortunadamente no lo han conseguido, porque esta mujer y su equipo tenían un equipo de abogados y dijeron, no, mira, la ley es esta y de retirar nada. Es que la gente se cree que vivimos en la época del Quijote, ¿no? Que como no me gustan las ideas vamos a quemar los libros. No, es que las cosas no funcionan así, al menos en España no funcionan así. Pero la intención era esa. Como sale una publicación que no me gusta, vamos a obligar al editor que la retire del mercado. Pero, oiga, ¿vive usted en el siglo XVII? Alguno parece que no entiende muy bien cómo funciona el sistema legal en España. Afortunadamente, funciona ahora. A ver si dentro de unos años empieza a funcionar de otra manera. Finalmente, un cuarto caso que a mí me parece el más relevante y del que le voy a sacar más provecho es el caso de Alessandro Strumia, físico de partículas, profesor universitario en la Universidad de Pisa, en Italia, profesor asociado en el CERN, como sabéis, el Centro de Investigación de Suiza, uno de los más prestigiosos, hasta el año 2018, profesor invitado hasta el 2018. Luego ha tenido un problema con el CERN. ¿Qué problema ha tenido Strumia? Pues que se atrevió a dar una charla en el CERN dentro de un congreso dedicado al tema de género y High Energy Theory and Gender, era el congreso, el workshop. Se atrevió a dar una charla en la que defendía que no es que las mujeres estén siendo discriminadas actualmente, sino que estadísticamente al menos hay más hombres discriminados que mujeres. Eso era el gran argumento que defendía. Luego decía muchas otras cosas, pero básicamente era eso. 2 días después de la charla, el CERN elimina la presentación de Strumia de sus archivos, aunque bueno, la presentación está disponible en otro lugar, no en la página del CERN, pero está disponible, y suspende a Strumia de su vinculación al CERN. Además, Strumia tenía una beca europea, una RC, algo así, era IP, con una dotación de 2 millones de euros, algo así, y eso también, pues, por lo visto, de alguna manera se lo han cancelado. En la Universidad de Pisa también le abren un expediente, todo pues simplemente por dar una charla, ¿no? Por expresar sus opiniones sobre ese tema. Y eso es por lo menos lo que nos ha llegado al gran público. Luego, si uno investiga algo, sabemos que Alessandro Strumia sigue haciendo investigación.
y que, bueno, que todo esto de abrirle un expediente es lo que se suele decir para acallar al gran público, ¿no? Para acallar a las masas hay que decirle, vamos a abrirle un expediente y tal, pero luego hay leyes. Italia es un país más o menos civilizado y no se puede echar a un investigador porque sí, y de hecho, pues... ¿Inicialmente no se le había expulsado? Del CERN, porque era un profesor invitado, pero la plaza fija la tenía en la Universidad de Pisa y ahí sigue trabajando. De todas maneras, ya bastante agravio me parece, bastante injusticia me parece expulsar simplemente por opinar. No es un acosador, ni ha hecho ningún delito, ni tal. ¿Qué ha hecho? Bueno, aquí por cierto, esta es la cara que la exposición que hizo Strumia y esta es la cara que ponían las personas que estaban asistiendo ahí, ¿no? Es un poco bastante ilustrativa de la cara de asombro, de espanto, de que está diciendo este hombre, ¿no? Bueno, yo por supuesto no he estado en la charla esta. Lo que sí he visto una por una las transparencias de la charla que presentó Strumia, porque están disponibles en la red, y en mi modesta opinión no he visto nada tan agresivo que merezca ser clasificado como alguien que no se puede tolerar en un centro de investigación. Había algunas presentaciones, algunas transparencias polémicas, por ejemplo esta quizá era la más polémica, pero no deja de ser datos. Esta es una presentación criticable, ahora diré por qué es criticable, en la cual daba el número promedio de citas normalizadas en hombres y en mujeres del CERN, trabajando en altas energías. Y en lo que se veía era que esto era en función de la edad, de los años que lleva el investigador trabajando. Se veía que hasta los 10 años, más o menos, hombres y mujeres tienen más o menos el mismo impacto en citas normalizadas, y a partir de los 10 años pues hay un gap, hay un desfase, que los hombres pues tienen mayores citas. Posteriormente, críticas posteriores que he visto en la literatura dijeron que no ha tenido en cuenta un hecho, que es que en promedio las mujeres tienen carreras más cortas, y si tenemos en cuenta ese efecto, pues podemos explicar gran parte de esa diferencia. Por lo que sea, la cuestión es que lo único que ha hecho Strumia es presentar unos datos y que se le pueden replicar, pero no me parece propio decir que esto no se pueda decir en ningún sitio, ¿no? Es más, más recientemente, esto fue en el 2018, en 2019, en julio de 2019, se puso en Archive, podéis tomar nota de esa referencia, un análisis que me parece muy bueno, muy exhaustivo, analizando las citas de más de 1,5 millones de científicos con género identificado que terminaron sus carreras entre el año 55 y 2010. Las conclusiones son las que son, porque los datos son los que son. Eso, si ahora cogemos una base de datos, el ADS o lo que sea, o el Google Academics, y hacemos estadística, pues son las conclusiones, los datos son los que salen, ¿no? En promedio, haciendo promedio de todo ese 1,5 millones de científicos de varias áreas, los hombres publican un 27% más y obtienen un 30% más de citas por artículo, una cita en el parámetro C10. Llama la atención de que ese gap, esa brecha en producción y en impacto está creciendo, y eso es algo un poco antiintuitivo. Dice, bueno, pero no se supone que ahora las políticas de igualdad están haciendo que nos acerquemos más. No, las políticas de igualdad lo que están haciendo es que haya más mujeres en investigación, pero da la impresión de que si vemos el eje X de la gráfica de arriba, en los años 50, los años 60, las pocas mujeres que había en la ciencia pues estaban al mismo nivel de productividad y de impacto que los hombres, exactamente lo mismo. Y esa brecha se ha ido aumentando con los años. Interpretar por qué, eso ya es más complicado, habrá razones. Hay un tercer punto interesante, que es que al menos un 67%, al menos 2/3 partes de esa brecha se deben a la mayor duración de la carrera científica de los hombres. Las mujeres abandonan antes en promedio. Sabemos por qué, por la maternidad, por lo que sea. Estadísticamente, al menos, hay mujeres que trabajan 50 años, pero estadísticamente, si hacemos la estadística con todos, pues la carrera de las mujeres es más corta, y eso hace que también la productividad de la cita sea menor. De todas maneras, queda un 33% por explicar. Son datos, no son mis datos, yo no puedo decir si están bien hechos o no están bien hechos, son publicaciones que hay en la literatura y que cualquiera las puede comprobar. Si vengo a traer esto a colación es para un poco reivindicar que, bueno, Strumia lo que ha dicho básicamente esto, y esto lo que ha dicho Strumia está publicado en muchos lugares en la literatura, o sea que no se está inventando nada.
no me parece propio castigar a alguien por sacar a la luz cosas que están reconocidas en muchos lugares. Se pueden discutir, se puede decir que se ha equivocado en algo, pero por sacar a la luz un diagrama que básicamente aparece en muchos lugares, no me parece. Otra transparencia de la presentación de Strumia era esta, por ejemplo, en la cual hacía una especie de viñeta diciendo que, bien, vale, es cierto que hay muchas menos mujeres, algo menos de mujeres en las carreras técnicas, en STEM, alrededor de un 30%, pero en muchos casos es porque son las propias mujeres las que no eligen esas carreras. Aquí lo ilustra, ¿no? Entonces, ¿qué más quisiéramos nosotros aquí en una facultad de física? Que vengan todas las mujeres que quieran. Ni yo, ni creo que ninguno de mis colegas tiene ningún problema en admitir a todas las mujeres, pero si no se matriculan, si no inician una carrera de investigación y tal, pues no podemos cogerlas con lazo y que vengan a la fuerza, tampoco. Bueno, sobre esto voy a hablar ahora un poquillo más en detalle, y sé que va a ser un tema de debate posible, ¿no? Estas son las cifras, concretamente en España y en astronomía, que son quizás las que nos interesan, publicadas muy recientemente en un estudio de Nature Astronomy, que no sé, por cierto, por qué Nature Astronomy publica estudios sociológicos, pero bueno, eso es otra cuestión. Un estudio de Nature Astronomy en el que indica los porcentajes de mujeres a distintos niveles de investigación, tanto a nivel predoctoral, postdoctoral, plaza permanente. Es claro que cuanto más alta es el nivel en la jerarquía, hay menos mujeres, aunque eso está mejorando con los años, ¿no? Eso se ve también en la última gráfica de plaza fija, que están aumentando, pues hace como 15 años eran menos de un 20% y ahora están pues, casi más de un 25, un 30%. Hay muchas maneras de interpretar estas gráficas. La lectura usual es que si no hay más mujeres, si no llegamos al 50%, es que la mujer ha estado discriminada en la ciencia, dominada por el régimen patriarcal. Y aconsejan los lobbies feministas meter sus cuotas y hacer más propaganda, hacer su Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y todo eso para a ver si convencemos a más mujeres para que estudien ciencia. Yo me pregunto si cabe hacer lo mismo en otras carreras, porque bueno, esto es un caso particular. La ciencia es una burbuja dentro de la sociedad. En enfermería, por ejemplo, hay en torno a un 85% de mujeres. Vamos a hacer un día del niño y el hombre en la enfermería también, para animar a más hombres a que sean enfermeros. No lo veo por ningún lado esos lemas, pero sería justo. Si vamos a presionar a las mujeres para que se vengan a la ciencia, pues vamos a presionar también a los hombres para que copen los lugares clásicamente ocupados por las mujeres, que son muchos. Ya digo, en la rama sanitaria hay una buena parte de mujeres, cada vez más. En la rama jurídica, pues muchísimo más. Hoy en día los jueces jóvenes que se están creando, casi un 80 o un 90% son mujeres. Bueno, si vamos a poner un sistema de cuotas en la ciencia, pues vamos a ponerlo también en lo demás, ¿no? Sería lo justo, digo yo. Seguimos con la pregunta de por qué hay menos mujeres en STEM. Hay una paradoja, se ha clasificado así como paradoja de las políticas de igualdad, que aquellos países que llevan más tiempo y que son más agresivos en las políticas de igualdad han conseguido justo lo contrario de lo que perseguían. Tienen menos mujeres en ciencia. Aquí lo vemos en esta gráfica, el eje Y, que no aparece aquí el letrero, pero viene a reflejar ese grado de igualdad en los países, de las políticas de igualdad, y el eje X, pues el porcentaje de mujeres en carreras científicas. Como vemos, los países abanderados en la lucha por la igualdad, como Finlandia, Noruega, Suecia, pues curiosamente son los que menos porcentaje de mujeres tienen, a pesar de que llevan 30 o 40 años insistiendo en los programas educativos a ver si consiguen aumentar. Y los países que tienen más porcentaje de mujeres, pues son países bien reconocidos por sus políticas de igualdad, como Argelia, Emiratos Árabes Unidos, etc. Es una ironía, ¿no? Pero ¿no resulta esto curioso? Bueno, eso da que pensar que probablemente, y digo yo, es una explicación posible, cuanto más libertad de elección dejamos a la gente, a lo mejor eligen lo que realmente les gusta. Podría ser así, ¿no? ¿Por qué no? La pregunta es, ¿por qué no dejamos a las personas escoger la carrera que realmente les gusta hacer? Si algunas personas quieren estudiar Derecho y Medicina y Enfermería, ¿por qué empujarlas a que sean ingenieras de software? Que cada uno que haga lo que quiera. Bien, hay otra
hipótesis diversas sobre por qué hay menos mujeres en la ciencia. Una de las más polémicas, y que yo, sí, si la menciono aquí es porque es casi obligado mencionarla, está en todos los lugares en la literatura del tema, ni la apoyo ni la dejo de apoyar, es lo que hay. Cualquiera que quiera ver más argumentos sobre esto lo puede buscar en Internet, poniendo hipótesis de la variabilidad en Google. La hipótesis básicamente dice que no es que haya más o menos mujeres inteligentes o que los hombres sean superiores o no, simplemente que la dispersión, el RMS, en términos técnicos, en lo que es el coeficiente de inteligencia, es más variable en los hombres que en las mujeres. Parece ser que estudios de psicología desde hace ya casi un siglo soportan eso. Ha tenido sus críticas y por eso es una hipótesis. Es una hipótesis porque no todo el mundo está de acuerdo. Algunos creen que hay unos sesgos a la hora de construir esos test de inteligencia. El caso es que, bueno, ahí está, ¿no? Es como una posible explicación. Que nadie se lleve a engaño con esta gráfica. Somos científicos, no tengo que explicar lo que es una gaussiana. Obviamente, el hecho de que haya una cola por encima también significa que hay una cola por debajo. No, esto no indica ni superioridad ni inferioridad. El hecho pues, puede indicar que hay más hombres con más coeficiente de inteligencia a 3 sigma, pero también hay muchos hombres por debajo de 3 sigma. Y eso, por cierto, se ve avalado muchas veces con cifras como el fracaso escolar, que es mucho más frecuente en chicos que en chicas, y otro tipo de problemas en la parte baja de la curva. Bueno, como digo, no tengo que explicar lo que es una gaussiana, simplemente decir que una pequeña variación en el RMS de la distribución, un 10%, hace que a 3 sigma pues, tengamos factores de 3 o 4 veces más. ¿Significa eso que es imposible tener mujeres en lo más alto de la gaussiana? En absoluto. Puede haber mujeres en lo tope del coeficiente de inteligencia. La cuestión es la frecuencia. Esto es una cuestión estadística. Sí creemos en esta hipótesis de la variabilidad, ya digo. Es una hipótesis y yo ni la defiendo ni digo lo contrario. Ha habido personas, incluso, esto es un tema que ya lleva en la literatura décadas, no es un tema moderno, ha habido personas que han tratado de construir una teoría biológica detrás de eso. La hipótesis más conocida es la hipótesis de Lerke, ya en el año 72, en el que se habla de que la inteligencia está más relacionada con el cromosoma X, etc. Son hipótesis que, bueno, ni digo ni desdigo. No creo, hoy en día no creo que tengan el soporte suficiente. Se mencionan, siguen ahí, después de 40 o 50 años siguen siendo mencionadas, pero no tienen todavía el grado de ser tesis. En cualquier caso, y aquí apunto mi opinión personal, me parece que este no es el factor más importante por el que nos debamos preocupar, la distribución de los coeficientes de inteligencia. Entre otras cosas, porque la mayoría de los puestos de hoy en la ciencia no son dados a personas superdotadas. Salvo hay algunos casos, pero la mayoría de los puestos no tienen nada que ver con eso, sino con habilidades de otro tipo. Entonces, no creo que aún en el caso de que la hipótesis de variabilidad fuese correcta, no creo que fuera el factor predominante para explicar el menor número de mujeres en la ciencia, sobre todo en los puestos superiores. La cantidad de literatura hablando de las diferencias cognitivas de hombres y mujeres es inmensa, son miles, decenas de miles de artículos, sobre todo de hace más allá de 20 años. Últimamente escasean más, pero sigue habiendo. Aquí, por ejemplo, pongo un caso de un artículo de una neurocientífica, mujer, que publicó en Scientific American, en español, Investigación y Ciencia, un artículo que en el año 92, pues bueno, estas cosas se podían publicar, ¿no? Todavía no había la caza de brujas actual, hablando de las diferencias de sexo en el cerebro. La conclusión no favorecía ni a hombres ni a mujeres, simplemente decía que en algunas cosas los hombres eran mejores y en otras cosas las mujeres eran mejores, cosa que no debía extrañar a nadie. Y lo decía tan tranquilamente, decía, la mujer y el hombre no solo difieren en atributos físicos y función reproductora, sino también en la manera de resolver problemas intelectuales. Y no pasaba nada, en el año 92 estas cosas se podían decir y no pasaba nada. 25 años más tarde, Investigación y Ciencia ha sacado recientemente un número especial monográfico sobre sexo, género y ciencia, y la versión es totalmente distinta. He leído de cabo a rabo esta revista y no hay ni un solo artículo
que no se salga del programa ideológico actual del feminismo y negando o echando arena por encima a cualquier cosa que pueda hablar de diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. Son otros tiempos, efectivamente, pero la ciencia es la ciencia, la ciencia está ahí. Aquí hay entre la multitud de estudios que hay, incluso recientes, este es del 2014, hay estudios que hablan, por ejemplo, sobre esto hay decenas de artículos, menciono uno, pero hay decenas de artículos, ¿no? de que hay más conexiones intrahemisféricas en los hombres y más conexiones interhemisféricas en las mujeres, lo que viene aquí. Esto está publicado en Publication of the National Academy of Science y hay, ya digo, muchos otros artículos parecidos. En fin, no me voy a entretener más con esto de las diferencias. Creo que no está ahí la solución, ya digo, no está ahí la solución porque incluso si hay diferencias, son diferencias mínimas y los méritos científicos hoy no se evalúan por ser superdotado, ¿no? Hay muy pocos superdotados en la ciencia hoy en día. Obedecen más bien a otras causas. Ya he señalado la causa de que a veces son las propias mujeres las que no escogen la carrera científica porque tienen otra prioridad. Y otra causa a destacar es también el abandono de las carreras científicas. Aquí sí creo que está el meollo de la cuestión, el abandono. Lo que no tengo es la receta mágica para solucionar esto si es que requiere una solución. Pero es evidente que el hecho de que haya menos mujeres en los altos puestos de la jerarquía científica es porque con más frecuencia abandonan las carreras científicas. En la mayoría de los casos relacionados con su vida familiar, porque deciden dedicar más tiempo a cuidar a otros miembros de la familia o por lo que sea. Las cifras son tan evidentes que es innegable discutirlas. Aquí, por ejemplo, tengo unas cifras de 2009 de Susan Pinker que habla que la probabilidad que tienen las mujeres de abandonar su carrera científica para dedicarse a otra es 2,8 veces mayor que la de los hombres y 13 veces mayor de abandonar totalmente el mercado laboral. Habla por sí solo, ¿no? Es un problema y yo estoy de acuerdo de que hay que buscar soluciones a este problema porque es injusto que muchas veces mujeres de gran valía, es injusto para las mujeres y es injusto para el sistema que ha creado mujeres muy valiosas porque luego tengan que prescindir de esos cerebros de alguna manera y es un déficit que habría que corregir. La cuestión no es sencilla de todas maneras, ya digo yo, y no voy a entrar en cómo habría que hacer para corregir eso. El hecho es que muchas veces cuando se dice, no, es que hay menos mujeres, no sé, catedráticas o algo así, y eso es porque las discriminan. No, hay menos mujeres catedráticas porque abandonan su carrera antes, estadísticamente, y las que llegan pues son las mujeres que han estado ahí 50 años en su carrera, y es así, ¿no? Entonces, mi posición es que discriminar, bueno, yo en ninguno de estas evidencias, estos argumentos veo discriminación. En principio, claro que habrá casos excepcionales, igual que hay casos de gente que roba en el supermercado, pues también habrá casos de un comité que haya algún bárbaro que diga, pues ahora esto no quiere una mujer en mi plantilla y la vamos a discriminar. Puede haber algún caso, pero todo esto, el hecho de que haya mayores tasas de abandono de la mujer, todo el hecho de que haya menos matriculados en carreras científicas, ahí no hay discriminación, las puertas están abiertas a cualquier cosa. Por lo menos, tal como se entiende discriminar según la definición de la Real Academia Española, ¿no? Que es tratar de manera distinta por motivos de sexo, religiosos, políticos, etc. Continuamente se nos habla de que hay, de todas maneras, una especie de sesgo inconsciente de discriminación que no es fácil detectar, pero que está ahí, y no hay más que ver las citas. Y de vez en cuando sacan algún artículo, sale algún artículo a la luz mostrando algunas evidencias a favor de esos sesgos. La cuestión es que, bueno, hoy en día, por lo que se sabe, por lo que se analiza de la literatura, hay de todo. Hay artículos, hay trabajos sociológicos en los que se ve sesgos a favor de los hombres, como esto que pongo ahí el primero. Hay artículos en que no se encuentra ningún sesgo y hay artículos en que se encuentran sesgos a favor de la mujer. Incluso hay un metaestudio reciente del año 2019, publicado por Lee Yassin, en el que analiza toda la literatura, utilizando Google Academics y todo eso, cuántos estudios favorecen a mujeres y cuántos estudios favorecen a hombres, y se encuentra con la sorpresa de que hay más estudios favoreciendo a las mujeres y desfavoreciendo a los hombres que lo contrario.
Sin embargo, lo que vemos en los medios de comunicación es lo contrario. En los medios de comunicación nos da la impresión, cada vez que sale algo que parece que discrimina a la mujer, ahí se pone el foco y lo otro se olvida. La conclusión de Lee Yassin es que los estudios que encuentran sesgos que desfavorecen a las mujeres a menudo obtienen una atención desproporcionada. Esa es la realidad. No hay hoy en día estudios serios en revistas con Referee y todo eso que demuestren que está habiendo una discriminación en la academia, en la ciencia, contra la mujer por ser mujer. Actualmente, no estoy hablando de hace 40 años, ni estoy hablando de Afganistán, estoy hablando de aquí, de los países occidentales. Bueno, creo que ya me estoy pasando de tiempo, ¿no? Sí, a ver si 10 minutos o así, o 15 minutos termino para poder hablar los demás. Todo esto lo que tenía que decir, ese es el bloque principal de lo que tenía que presentar, ¿no? Sobre la cuestión de discriminación en la ciencia, del reconocimiento histórico. Hay muchos otros temas del feminismo y que, bueno, merece a veces la pena mencionar porque tienen su relación, ¿no? Sobre todo el tema de victimización, de pensar que la mujer ha sido, y sigue siendo en algunos casos, una persona oprimida, un individuo, un colectivo oprimido, a favor del colectivo masculino. De esto ha habido ríos de tinta desde hace siglos o milenios. Todos los filósofos, muchos han opinado sobre la materia y aquí no tengo tiempo pues, a exponer todas las opiniones. Simplemente decir que bueno, hay tantos argumentos para pensar que ha habido un poder masculino que desfavorece a la mujer, como lo contrario, ha habido un poder femenino, y eso es innegable, ¿no? Bueno, aquí hay una cita sobre la maternidad que me voy a saltar. Pongo una cita de Rousseau, por ejemplo, que dice: el aspecto del amor es un sentimiento ficticio, surgido del uso de la sociedad y celebrado por las mujeres con mucha habilidad y esmero para establecer su imperio. Es una opinión, ¿no? Ha citado Oscar Wilde: la historia de las mujeres es la historia de la peor forma de tiranía que el mundo ha conocido, la tiranía del débil sobre el fuerte, que es la única tiranía que se sostiene. Incluso alguna mujer se ha atrevido a opinar sobre el asunto, una mujer destacada, Esther Vilar, en un libro muy polémico que publicó en el año 71, llamado El varón domado, decía: el hombre fue entrenado y condicionado por la mujer de manera no muy distinta a cómo Pavlov condicionó a sus perros para convertirlos en sus esclavos. Yo no estoy de acuerdo en estas posiciones, tengo que decirlo, pero quiero decir que estas posiciones están en la literatura. Hay un interés actualmente por tratar de borrar o tratar de clasificar como autores misóginos, autores que uno debe apartar de la juventud para que no se pervierta o algo así, por parte de muchos sectores. Y a veces muy explícito. Aquí, curiosamente, Kant, por ejemplo, es otro de los filósofos que también está puesto en la lista negra de los políticamente correctos actualmente. Aquí vemos, por ejemplo, una declaración de un editor en Estados Unidos, tenía que ser, claro, de las obras completas, de las críticas de Kant, quizá una de las obras fundamentales de la filosofía, en donde advierte que, ojo, que no debemos leer estos libros a la juventud que pueden pervertirlo, ¿no? Que esto está basado en valores de otra época. Estos movimientos represivos, diría, que tratan de suprimir la historia son cada vez más frecuentes. Aquí veo un ejemplo muy reciente en España de la creación de una propuesta de un decálogo para la escuela feminista publicada por la revista de Comisiones Obreras en el año 2018, en las que leo literalmente, o podéis leer vosotros, la cantidad de barbaridades que se proponen en este decálogo. Y la cuestión es que no están de broma. Es que afortunadamente hay leyes que no dejan aplicar esto actualmente, pero si a estas personas se les deja aplicar este decálogo, lo aplican, ¿no? Entonces habla de... hay que decir en la escuela que Rousseau, Kant, Nietzsche, etcétera, eran misóginos. Eso hay que decírselo a los niños para tenerlos prevenidos. Luego, eliminar de las lecturas obligatorias libros escritos por autores machistas como Pablo Neruda, Javier Marías, Arturo Pérez Reverte, etcétera. Cambiar el temario de filosofía y lengua y literatura para incluir al menos la misma cantidad de mujeres que de hombres.
Y luego ya la sarta de tonterías que viene después es increíble, ¿no? Prohibir el fútbol en los patios de recreo, porque eso se supone que no deja integrar a los chicos con las chicas. No separar los baños de hombres y mujeres, eliminar la asignatura de religión católica, emplear música feminista, poner nombres de mujeres feministas o elementos de la naturaleza a los centros educativos, utilizar un lenguaje no machista, incluso usando el femenino para hablar, o el género neutro con la letra E, es decir, todes en vez de todos, eliminar todos aquellos nombres de centros que sean católicos o hagan referencias a militares, políticos, juristas, etc. Esta es la propuesta de esta gente. Bueno, yo no tengo palabras para describir lo que pienso de este decálogo, con lo cual lo pongo en una imagen, que como se suele decir, una imagen vale más. Esto es lo que pienso de lo que está de este tipo de propuesta, ¿no? ¿Por qué hay hoy en día A día de hoy, además, lo estamos viendo todos los días, no hace falta recordarlo, el feminismo está en todas las campañas políticas, prácticamente. Tanto la izquierda como, en cierta medida, la derecha han utilizado el argumento del feminismo. ¿Y por qué de repente ahora todo el mundo se acuerda del feminismo y la defensa de la mujer? Tanto había que hacer y no se hizo en otros años. No creo que sea eso. Yo creo que es una cuestión estratégica, de cálculo útil de votos. Como recordar que un país como España, más del 50%, un 55% de votantes son mujeres. Y además parece que funciona. El argumento feminista capta mucho la atención de muchas mujeres. Antiguamente, no hace tanto, se hablaba mucho del término voto cautivo, por ejemplo, en las democracias, para referirse a ciertos colectivos que eran muy sensibles a los beneficios que les podía dar un partido político. Por ejemplo, el ejemplo clásico ha sido siempre los jubilados. Sabemos que los jubilados que estaban muy pendientes de las pensiones que iban a cobrar. Y cualquier partido político que se atreviera a tocar las pensiones, a bajarlas, pues perdería muchos millones de votantes. Por alguna razón, no voy a entrar en detalles, el colectivo de los ancianos, de las personas jubiladas, pues son más sensibles a lo que les sucede a ellos como colectivo que no al resto de la sociedad. Por eso son un voto cautivo, porque al ser muchos, al ser 9 millones, 10 millones de personas que pueden votar, pues que cualquier cosa, cualquier detalle de la política que la afecte, pues va a caer picado el partido que vota. Pero luego comentamos si quieres. De hecho, bueno, en la reciente historia de España lo vemos que ningún partido político, ni de derecha ni de izquierda, se ha atrevido a bajar las pensiones. Y eso que a veces hubiera sido sensato hacerlo. Cuando hubo la crisis, todos los colectivos han tenido recortes, menos los pensionistas. Nadie se ha atrevido a bajar las pensiones, son muchos millones de votos. Eso es un cálculo estratégico de votos. Lo pongo como ejemplo, no para discutir el tema de la democracia y de los votos, pero lo pongo como ejemplo para que se vea que muchas veces detrás de toda esta maquinaria democrática existe un cálculo estratégico y no hay tanto idealismo. El feminismo que vemos hoy en día es, yo diría, 90%, 95% cálculo estratégico del número de votos y un 5% de personas idealistas que creen en la justicia, pero no diría que sea mucho más. Bueno, simplemente hay que indicar que también no solo es una cuestión de sexos, es una cuestión, hay muchos hombres que también apoyan esta lucha. Las universidades, como he dicho, están hoy en día invadidas por esta ideología y de hecho hasta punto de hacerlo oficial. Hoy lo que se llama estudios de género es algo que se aborda en la mayor parte de las universidades del mundo occidental, al menos. Ha habido ya algún país donde se ha prohibido los estudios de género por considerarlos ideológicos, lo cual me parece bastante... Es Hungría. Hungría. Exactamente, es Hungría. Y bueno, y otros países que no se unen al carro, Rusia y China, todavía no están en esa ola, pasan del tema. Pero la mayoría, sobre todo los países anglosajones, como vemos aquí, como señala, por ejemplo, la catedrática y experta en temas de género, Janice Fiamingo, lo que está sucediendo con los estudios de género, lo que vemos aquí, lejos de servir a propósito alguno, los estudios de género y de la mujer crean soldados de a pie para el cambio social feminista.
Cientos de miles de estudiantes en países de habla inglesa aprenden un dogma como una verdad. Lo más chocante es la sugerencia de que cualquier investigador que se enfoque en las diferencias entre hombres y mujeres es un corrupto, dice Yanis Fiamengo, que por cierto, ya digo, es una de las más sobresalientes representantes de la crítica al feminismo hoy en día, que es curioso que sea una mujer la que tenga que sea la más agresiva crítica con el feminismo. Cierto que nos disfrazan, un día sí, otro también, con palabras, la lucha feminista como actos que da la impresión de que se está haciendo un acto de justicia. De hecho, la propia denominación de cosas como comisión de igualdad, parece que, bueno, que si no estás de acuerdo con ellos, estás en contra de la igualdad. Eso recuerda a veces a la novela 1984, a la novela de Orwell, cuando se hablaba del Ministerio de la Paz, el Ministerio de la Verdad, del Amor, de la Abundancia, diciendo precisamente, claro, el Ministerio del Amor se ocupaba de administrar los castigos y la tortura en la novela. El Ministerio de la Paz se encargaba de asuntos con la guerra. Era justo lo contrario de la denominación que tenían. Hoy la Comisión de Igualdad, bueno, pues no estamos en 1984 todavía, pero es muy dudoso que esté totalmente preocupada por la cuestión de la igualdad. Entre otras cosas porque, ya digo, hay muchos casos que saltan a la vista, sin ser demasiado clarividentes, saltan a la vista de que se están cometiendo injusticias contra los hombres y las comisiones de igualdad pues pasan. Yo alguna vez he discutido el tema de, bueno, ¿por qué se hacen tantos homenajes a mujeres con el tema de la violencia de género? Cada vez que fallece una mujer, vamos a hacer un minuto de silencio en el ayuntamiento de no sé qué. Bueno, pero de vez en cuando muere algún hombre en manos de su pareja. ¿Por qué en toda España a nadie se le ocurre hacer un minuto de silencio por un hombre fallecido? Porque eso no está en el programa de las comisiones de igualdad actualmente. Permitidme 5 minutos más y termino ya, y lo siento que me he extendido un poco más, para referirme a la última parte, a cuestiones legales. Afortunadamente, en España, al menos, que lo conozco un poco mejor, y en la mayoría de los países europeos, hay todavía una ley que nos protege. Aunque parece que no, parece que los medios de comunicación dan la impresión de que vivimos en el salvaje oeste sin ley, pero hay leyes, ¿no? Está incluso reconocido dentro de los artículos de los derechos humanos la libertad de opinión y expresión, como aclaró Juan al principio de la charla, algo que ha costado mucho conseguir y que sería una pena perderlo. Perdón, que me he saltado. Esto está saltando solo. A ver. Bien. En la Constitución española, el artículo 20 de la Constitución habla de expresar y difundir libremente los pensamientos, a la libertad de cátedra, sin ningún tipo de censura previa. Y hay un límite a esta libertad de expresión, obviamente, pero ese límite está dentro de otros artículos de la Constitución, y está límites como la difamación, el derecho al honor, la apología al terrorismo. Obviamente no podemos hablar de una serie de temas, pero en lo demás la ley dice claramente que no hay un límite. Eso es lo que dice la ley, al menos escrita. La interpretación puede ser otra. El artículo 20 de la Constitución está conforme con los tratados internacionales sobre derechos fundamentales. Y bueno, ha habido casos ya en España, por ejemplo, que hablo aquí de censura previa, que no se puede hacer depender de previo examen oficial el contenido de un artículo, de una charla, ¿no? No podemos decir a alguien, si dices esto no te dejo hablar, o si dices esto pues no, te elimino. Eso es censura previa. Obviamente podemos decir si un autor está permitido de publicar en un sitio o no, o se le da el espacio o no, o si es con referee, pues podemos evaluar técnicamente algo, pero por motivos ideológicos eso no está permitido. La gente parece que no desconoce esto. Dentro del ámbito del trabajo, y un instituto de investigación es un centro de trabajo como otro cualquiera, pues se aplica igualmente la legalidad, el artículo 20 de la Constitución. Dice aquí este texto: la libertad de expresión comprende la crítica de la conducta del otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a la persona a quien se dirige. La Constitución obviamente no reconoce un pretendido derecho al insulto, eso está en las leyes. Y la empresa, ya sea la universidad, ya sea una empresa privada, no es un territorio inmune a los derechos fundamentales y libertades públicas de los trabajadores. No podemos hacer aquí un feudo
en el cual decir, bueno, aquí aplicamos las leyes que nosotros queremos y no nos importan las leyes de España. No, aquí esto es parte de España y aquí se aplican las leyes de España. Y si es en otro país, lo mismo, ¿no? Aquí otra declaración sobre derecho constitucional. La celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano. Las manifestaciones de feudalismo industrial repugnan al Estado social y democrático de derecho y a los valores superiores de libertad, justicia e igualdad a través de los cuales ese Estado toma forma y se realiza. Está muy de moda hoy en día, por ejemplo, esto, que las universidades de repente escriban un código de conducta, código ético. Aquí el único código que existe en España es el Código Penal. El resto todo papel mojado. Me puede decir la universidad lo que quiera, que usted se está saltando el código de conducta de la universidad. ¿Qué es el código penal? Si el código de conducta está de acuerdo con el código penal, muy bien. Y si no está de acuerdo, el que manda es el código penal. No hay otro, aquí no existe otro código. No podemos crear un feudo aquí, volver a la época feudal, aquí que el señor en el castillo con sus vasallos. No, aquí vivimos en un Estado constitucional. Dos términos que nos interesan a los que defendemos la libertad de expresión en este tema, en cualquier otro, es el término de sujeto de derecho. Hemos de tener en cuenta que solo el sujeto de derecho solo puede presentar una denuncia, o bien un individuo, o bien una asociación, un colectivo. Pero un sujeto de derecho no es una abstracción. Las mujeres, los negros, los homosexuales, como un todo, no son sujetos de derecho. A no ser que sea una asociación de tal y se sientan agredidos, ellos en particular, pero no en general. El término de delito de odio se ha puesto muy de moda en los últimos años. En principio era un término que aparece en todas las constituciones y que tiene las bases político-criminales. Uno piensa en motivos de violencia, fomento de violencia por motivos políticos, neonazis, ese tipo de acciones. Esos son delitos de odio. Actualmente, o recientemente, en el 2015, se ha actualizado el Código Penal, el artículo 510, y se ha incluido como razones como motivos de odio, como delito de odio, las razones de género también. Pero muchas veces eso se interpreta mal. Delito de odio significa fomentar la violencia y la discriminación en grado extremo también, pero sobre todo la violencia. Si hubiéramos de consignar como delito de odio cada vez que alguien muestra cierta aversión a las ideas de los demás, estaríamos todos en la cárcel. Por la derecha dirían que los de izquierda odian a la derecha y los de izquierda dirían que la izquierda odia a la derecha. Todos nos diremos a todos. Pero eso no es un delito de odio, por eso no se va a la cárcel y por eso no es un delito. Por supuesto que podemos expresar nuestras opiniones y nuestras aversiones y podemos decir que estas ideas pues, nos causan cierta repugnancia. Otra cosa es que no podemos insultar personalmente a los individuos y no podemos hacer difamación y hacer otro tipo y sobre todo promover la violencia. Eso es lo más importante. Eso es el delito de odio. Termino ya y estas son las conclusiones. Bueno, y termino ya, estas son mis dos últimas transparencias, las conclusiones. Bueno, leo directamente. La historia de Occidente, es evidente que ha habido desigualdades en los roles hombre-mujer, pero no estoy de acuerdo con esa visión de comparar la relación hombre-mujer con la relación amo-esclavo o la lucha de clases a lo marxista, que es lo que nos intenta vender muchas veces la política de izquierdas. Pocas figuras femeninas ha habido en la historia de la ciencia y ha habido bastantes actualmente que están sobrevaloradas, por lo que estoy viendo, ¿no? No hay evidencias de una discriminación sistemática, puede haber casos singulares, hacia la mujer en las carreras profesionales científicas actualmente. Sí se ve, sin embargo, una caza de brujas en la ciencia y en otras áreas a quien desafíe los dogmas feministas. Y por otra parte, hay una imposición de ideologías políticas en muchas instituciones científicas y académicas escondidas tras consignas como código de conducta, código ético, plan de igualdad, etc. Resumen del resumen. Primero, por supuesto, igualdad de derechos de hombres y mujeres. No igualdad de hechos, igualdad de derechos, que es distinto. Y segundo, que no quede atrás el derecho a la libertad de expresión que tantos siglos ha costado conseguir.
y ahora parece que está en retroceso. Y termino ya, y os dejo el turno a las preguntas y comentarios. Muchas gracias.